Esto es un ladrillo similar a los que debieron de usarse para construir los muros de Jericó. Ahora queremos reemplazar el polvo por el ladrillo y repetir la prueba. Se repite el experimento. Si el ladrillo se desintegra, podrá explicar lo que hizo que cayesen los muros de Jericó. Los niveles de sonido producidos en esta cámara de pruebas son mucho más altos que los de las trompetas de Josué. Si el ladrillo no responde aquí, es poco probable que hubiese sido dañado en Jericó. Bien, el ladrillo no ha sufrido alteraciones en este experimento preliminar. Las partículas de la superficie parecen no haberse movido. Por todo esto, yo diría que puede que los muros de Jericó se derrumbasen, pero no fue el sonido el que lo causó. Claro que el hecho de que el ladrillo no se haya visto afectado por estas pruebas no significa que los muros de Jericó no cayeran, ni que la ciudad no se saqueara ni incendiara. Ni mucho menos. Tal y como revelaron las excavaciones de los años 30 de Garstang, los muros que Garstang pensó que estaban relacionados con la conquista de Josué mostraban claras señales de daños y destrucción, como se puede ver en algunas de sus fotografías. La arqueología también apoya otra de las afirmaciones de la Biblia, que Jericó fue incendiado. Probablemente lo más sensacional que descubrió fue la destrucción total a causa del fuego de las murallas y puertas de la ciudad, de las tiendas y las residencias, pruebas realmente dramáticas de aquella destrucción. Ahora está claro que el sonido de las trompetas por sí solo no podría haber causado tal devastación. Aún así, muchos de los detalles encajan. Los documentos arqueológicos parecen concordar notablemente con el destino de Jericó que se describe en la Biblia. Pero si las trompetas no derrumbaron los muros de Jericó, ¿qué lo hizo? Quizás haya una pista al principio de la historia. Según la Biblia, cuando los sacerdotes israelitas que dirigían el ejército de Josué llegaron al río Jordán, ocurrió algo increíble. El nivel del agua descendió. Los sacerdotes se abrieron paso a través de un camino sin agua. Fue un momento milagroso, pero no el único. El río Jordán también dejó de fluir en julio de 1927, y estas fotos de la época nos explican por qué. El Valle del Jordán sufrió un terremoto que causó corrimientos de tierra que formaron un dique en el río durante 2 días, al igual que sugiere la historia. Es más, los sismólogos creen que un terremoto también podría haber sido responsable de la destrucción de Jericó. La explicación exacta queda clara en el Instituto Sismológico de Israel. Aquí, los ordenadores registran las lecturas de unos sensores repartidos por todo Israel, Cisjordania y Jordania. Vigilan una gran falla que corre a lo largo del Valle del Jordán, una falla que ha causado fracturas menores, una de las cuales discurre justo bajo el muro oriental del antiguo Jericó, haciéndolo especialmente vulnerable a la actividad sísmica. Y hay evidencias arqueológicas que sugieren que en la ciudad se dieron terremotos no una, sino muchas veces, como descubrió el arqueólogo John Garstang. Jericó sufrió terremotos importantes en más de una ocasión. En los niveles más tempranos encontró grietas muy distintivas que separaban enterramientos anteriores. Aquí se ve que la grieta cercenó la cabeza de este sujeto. Pero si el daño de los muros de Jericó lo causó un terremoto en lugar del sonido, ¿dónde deja eso a Josué y a su ejército?
¿Quizás el terremoto devastó la ciudad en el mismo momento en que los israelitas la atacaban? Es increíble, pero es lo que sugerían las pruebas de Garstan. Garstan encontró pruebas de daños causados en los muros por un terremoto que él asociaba con la conquista de Josué. Pruebas muy claras de daños causados por un terremoto. Pilas de ladrillos, reparaciones y un desorden general de los elementos de construcción. Los descubrimientos de Garstan parecen confirmar casi todos los detalles del relato bíblico. Parece que Josué conquistó Canaán tal y como dice la historia. Pero hay un problema. En los años 50, otra arqueóloga británica siguió a Garstan hasta Jericó, y fue entonces cuando empezaron los problemas. Dicha arqueóloga era la renombrada experta Kathleen Kenyon. Se interesó por Jericó cuando John Garstan le pidió que examinara sus descubrimientos. En 1952, Kenyon inició su propia excavación épica. Kathleen Kenyon pudo examinar al detalle las fases tan complejas de la ocupación de Jericó. Pudo ver muchas cosas que se le habían escapado a Garstan. Lo que Garstan había pasado por alto eran pruebas importantísimas que contradecían su fecha de la destrucción de Jericó. En lugar de caer en el año 1400 a.C., como creía Garstan, Kenyon concluyó que los muros se habían derrumbado 150 años antes, en el año 1550 a.C. Si ella tenía razón, Jericó ya estaba en ruinas mucho antes de que Josué pudiera salir de Egipto. Un terremoto pudo destrozar sus muros, pero no coincidía con el ataque de Josué, como Garstan había pensado. Y ese no es el único problema al que se enfrenta la versión tradicional de la heroica conquista de Josué. Si los israelitas hubieran llegado a Jericó en el año 1400 a.C., las excavaciones de Kenyon se habrían encontrado con una ciudad muy diferente a la descrita en la Biblia. Las defensas habían caído en desuso. Estaba totalmente indefensa. Había muy poca población. Para ser sincero, no habría sido una gran conquista. Pero si la batalla de Jericó era innecesaria, hay que preguntarse por qué la llegada de los israelitas se describe como una conquista. La Biblia dice que la invasión de Josué no se limitó solo a Jericó. Destruyó también otras ciudades. Los expertos que excavaron esos lugares al final se encontraron con problemas similares. La arqueología muestra que la mayoría de lugares que se supone que fueron conquistados por los israelitas ni siquiera estaban habitados en aquella época, y los lugares en los que hemos encontrado indicios de destrucción no son los mencionados en el texto bíblico. Parece que la arqueología ya no apoya la historia de Josué. Y cualquier duda que hubiera podido quedar se desvaneció cuando los historiadores se dieron cuenta de que ningún ejército israelita, por poderoso que fuera, podría haberse deshecho de los cananeos. En el año 1400 a.C., las fuerzas egipcias habían convertido Canaán en parte de su poderoso imperio dorado. Los egipcios no iban a permitir que Josué invadiera su territorio. Es inconcebible que el antiguo Israel se estuviera desarrollando en el momento en que el imperio egipcio estaba en pleno apogeo. No tiene ningún sentido. De hecho, casi todas las pruebas desenterradas desde los años 50 han revelado una gran discrepancia entre la historia y la Biblia. Jericó era un pueblo, no una ciudad amurallada. No hay más señales claras de las batallas de Josué. Y Canaán era una colonia egipcia. Histórica y arqueológicamente apenas hay pruebas de destrucción, y desde luego no las hay en el siglo XV a.C., cuando, según la cronología bíblica, tuvo lugar dicha destrucción. Creo que podemos decir con seguridad que casi ningún arqueólogo o estudioso bíblico actual cree literalmente la historia de Josué y la caída de Jericó.
La milagrosa batalla de Josué parece ser un mito, después de todo. En la costa de Siria se encontraron más paralelismos entre las culturas israelita y cananea. Los arqueólogos que excavaban aquí, en Ugarit, descubrieron un archivo de tablas de arcilla que revelaba detalles de la religión cananea. Hay una tabla que narra la historia de un rey cananeo llamado Keret y de sus conquistas militares. Uno de sus métodos para hacerse con una ciudad fue caminar a su alrededor y hacer sonar sus trompetas. Y sorpresa, las paredes se vinieron abajo. Las historias dicen que a la muerte de Moisés, los israelitas invadieron la tierra de Canaán. Dios hizo caer los muros de Jericó ante ellos y barrieron a los cananeos de su tierra tras una serie de grandes victorias militares. Pero según las pruebas históricas, los israelitas no invadieron Canaán, sino que eran cananeos también. ¿Por qué los arqueólogos de hoy en día discuten que los primeros israelitas no eran recién llegados a Canaán, sino indígenas? ¿Cómo podemos saberlo? Lo sabemos por su vajilla, que sigue la tradición de finales de la Edad de Bronce en Canaán. En esos asentamientos del siglo XII no encontramos nada nuevo que podamos identificar como israelitas. Fabrican vajillas del mismo estilo que la gente de esa zona llevaba siglos fabricando. También sabemos que los pasajes más antiguos de la Biblia de los hebreos describen la religión israelita de forma muy parecida a la religión cananea. Así que la continuidad entre la cultura cananea de finales de la Edad de Bronce y la llamada cultura israelita de la Edad de Hierro es muy estrecha. Las pruebas históricas sugieren que los israelitas provenían de las capas más bajas de la sociedad cananea. Esclavos, pastores, nómadas, que en una época especialmente dura marcharon para empezar una nueva vida en las montañas de Canaán. Se convirtieron en pueblo no combatiendo, sino contando historias. Uno de los misterios a los que nos enfrentamos es explicar cómo un pueblo se convierte en pueblo, cómo se forma la identidad étnica y cultural. Si los primeros israelitas eran un puñado de pastores, nómadas, campesinos y bandidos, ¿cómo se reunieron en esa zona y formaron una identidad tan fuerte? Una de las cosas que hemos aprendido en los últimos años es que la identidad cultural es en gran parte una ficción cultural. Así es como los israelitas crearon su identidad, contando sus historias. Es como si la historia creara al pueblo, tanto como el pueblo crea la historia. Las historias que contaban los israelitas eran muy adecuadas para inspirar y guiar a una nueva comunidad, porque contenían una riqueza de detalles increíbles sobre las vidas y las relaciones entre seres humanos. Después de convertirse en pueblo, los israelitas siguieron contando historias que exploraban el bien y el mal que hay dentro del corazón humano.